Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un resumen sobre la cinemática y la dinámica en el estudio de la física clásica, que conocemos como mecánica. Para esto nos vamos a apoyar en esta pequeña diapositiva, ¿sí? Hagamos un breve repaso de lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Trabajamos con las trayectorias de los cuerpos en 3 dimensiones, eh, como pueden ver en ese gráfico, ¿no? Las dimensiones x, y y z, una trayectoria cualquiera, representada por una línea, y que está por una posición que varía en función del tiempo, ¿no? Esta posición está representada por el vector posición y una posición final o un cambio de posición que está representada por el vector R2. ¿Sí? La forma de expresar esta trayectoria es una función de posición respecto del tiempo. Que esto va un poco más allá de lo que se ha visto en colegio, que son ecuaciones en una sola dimensión, sea en el eje X, Y o Z, ¿no? Aquí podemos representar un vector en las 3 dimensiones completas en función del tiempo. Por ejemplo, la función posición en función del tiempo R, que está dado por su componente de la posición en el vector, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Todos en función del tiempo. 3t en el eje X más 4t en el eje J menos 5t al cuadrado en el eje Z, con sus vectores unitarios, y J y K. Llamamos cambio de posición, o delta R en este caso, a este vector que muestra el cambio de una posición final menos una posición inicial. R2 menos R1. Podemos entender de otra forma que el vector R1 más el cambio de posición me da como resultado final el vector R2. Si el cambio de tiempo delta t produce un cambio de posición, tenemos que ese cambio de posición es R2 menos R1. Entonces, también hemos visto el concepto de vector velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea es el límite de este cambio de posición respecto del tiempo cuando este tiempo se hace muy pequeño o cuando tiende a cero. A este límite, eh, en términos de cálculo, lo llamamos la derivada. Entonces decimos en otra notación que la velocidad instantánea va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿sí? Como definición. Un ejemplo, tomando en cuenta esta posición que hemos visto antes, decimos que el vector velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo, es decir, que tenemos que derivar esta función posición que habíamos mencionado hace un instante respecto del tiempo. Y la derivada es bastante fácil, derivada de 3t es 3, derivada de 4t es 4, y derivada de menos 5t al cuadrado es menos 10t. ¿No? Entonces, esta sería una nueva función que la vamos a conocer como la función de la velocidad instantánea respecto del tiempo también. El vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Eso lo vamos a ver en un ratito, utilizando algunos recursos para poder mostrarlo más gráficamente. Aquí podemos ver que la posición, en este caso, ¿sí?, tiene una velocidad instantánea tangente a este punto, ¿no? Al igual que en la posición 2 tiene una velocidad instantánea, que es la velocidad 2, en el tiempo 2 si quieren, que es tangente a la trayectoria en este punto. La velocidad siempre se mide en unidades de longitud divididas por unidades de tiempo. En el sistema internacional son metros sobre segundo, o kilómetros por hora, centímetros por año, kilómetros por segundo, etc. Luego hemos visto el vector aceleración, ¿sí? Si tenemos este tipo de trayectoria en 3 dimensiones con sus vectores unitarios, el vector velocidad en un punto dado en un instante es siempre tangente a la trayectoria. Este vector tiene sus propios vectores unitarios, ¿sí? Uno va a ser tangente y el otro va a ser normal. En todo caso, estos vectores unitarios tangente y normal van a ir variando de posición según el punto de la trayectoria.
todo punto de la trayectoria puede considerarse que tiene una curva, que tiene su respectivo radio de curvatura, ¿sí? Entonces, fíjense, en una posición 1 tenemos este punto con este radio de curvatura, y en esta posición 2 tenemos un radio de curvatura diferente, puesto que la trayectoria ha cambiado su curvatura. Y ligeramente pueden ver un cambio entre los vectores unitarios normal y tangente, ¿no? A su vez, del vector velocidad en este punto también es tangente a la trayectoria, y fíjense que cómo cambia de dirección. Bueno, podemos decir que en cada punto existe una aceleración tangencial instantánea también, ¿sí? Y esta aceleración instantánea va a ser tangente, la tangencial va a ser también tangente a la trayectoria, en la misma dirección que la velocidad instantánea o tangencial. Pero a su vez también existe otra aceleración, que es la que genera la curvatura producida por algún tipo de fuerza. Hemos visto que según las leyes de Newton, ¿no? Toda partícula tiende a mantener su dirección, ¿sí? Y su estado de movimiento, salvo que alguna fuerza actúe sobre ella, ¿no? Entonces esa fuerza, según la segunda ley de Newton, siempre es equivalente a alguna aceleración. Entonces esa aceleración se la conoce como la aceleración normal, ¿no? Para esto nos sirve el radio de la curvatura, porque la aceleración normal siempre va en dirección hacia el centro del círculo que describe el radio de curvatura. Finalmente, la aceleración total de la partícula va a ser la suma de los vectores de la aceleración normal y la aceleración tangencial instantánea, ¿sí? Que es esta de acá. Esa es la aceleración final del objeto. Nuevamente acá podemos ver que la aceleración normal tiene una dimensión, una magnitud mucho más pequeña, ¿no? Por lo tanto, la aceleración, al sumarse con la tangencial, la magnitud de la aceleración cambia, así como su dirección de la aceleración total. Podemos decir que la aceleración tangencial es igual a la variación con el tiempo del módulo de la velocidad, que es lo que nosotros conocemos en colegio como aceleración es igual a cambio de velocidad sobre cambio de tiempo, ¿no? Cuando ese cambio es muy pequeño, respecto de un tiempo muy pequeño, en el límite cuando se tiende a cero, hablamos de la derivada de la velocidad instantánea respecto del tiempo, ¿no? Estas aceleraciones de acá. En cada punto tienes una aceleración tangencial. La aceleración normal, en cambio, que es la que está respecto al radio de la curvatura, es igual al cuadrado de la velocidad dividido por el radio de curvatura, ¿no? La aceleración normal es el cuadrado de la velocidad tangencial dividido sobre el radio de curvatura en dirección normal, ¿no? Habíamos dicho que este es el vector unitario que da la dirección normal. La dirección perpendicular a la trayectoria en cada punto es la que te da la dirección normal. También se llama a esta aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración total de la partícula en un instante dado es la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración normal. ¿Sí? El vector aceleración es la derivada del vector velocidad, ya tomándolo en cuenta en las tres dimensiones respecto del tiempo, en general. Siempre que un cuerpo siga una trayectoria curva, su aceleración no es cero. Aunque su velocidad tangencial sea constante, como la trayectoria presenta curvatura, quiere decir que existe una fuerza, por lo tanto existe una aceleración. Y en ese caso vamos a hablar de la aceleración normal. Luego, pasándonos a términos de dinámica, hablamos del vector fuerza, que es el que describe por qué se mueve una partícula, ¿no? No cómo, que son más propios de los términos de cinemática, sino que en dinámica estudiamos el por qué se mueven, ¿no? Gracias a un vector fuerza. Las fuerzas son las causas que pueden cambiar el estado de movimiento de los cuerpos, es decir, son agentes capaces de cambiar la velocidad, modificando bien el módulo o bien la dirección de la misma, o bien ambas cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos varios ejemplos acá, ¿no? ¿Por qué un tren se mueve hacia adelante? Porque es la fuerza, en este caso producido por la locomotora, ¿no? En esta dirección
en el mismo sentido que la aceleración. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no?, de por qué un objeto, en vez de salir disparado al orbitar a otro objeto, ¿no?, debido a la fuerza de gravedad, la es la que va curvando esta trayectoria en vez de que siga recto, ¿sí? Va curvando la trayectoria, generando una trayectoria de la órbita del planeta alrededor del Sol en este ejemplo. Y en este otro caso tenemos un carrusel, ¿no?, una montaña rusa con una espiral, ¿no?, donde vamos viendo cómo hay distintas fuerzas que van operando, sobre todo la fuerza normal, que es la que va modificando la trayectoria del objeto alrededor de la montaña rusa. ¿Qué vectores representan las fuerzas y qué vectores representan la velocidad en cada figura? Ya lo hemos mencionado, ¿no? La fuerza de empuje de la locomotora, la fuerza de gravedad, y aquí tenemos la fuerza normal, ¿no? Aquí tenemos también otra fuerza que interactúa, ¿no?, que es la fuerza de gravedad o peso. Y esta es la representación de la fuerza total, ¿sí?, o mejor dicho, de la velocidad. Hemos estudiado también las 3 leyes de Newton, que están un poco más extendidas respecto a lo que se ve escolarmente, ¿sí?, gracias al concepto del momento lineal. Recordemos que el momento lineal se simboliza con una P minúscula, que es igual a la masa por la velocidad instantánea de un objeto, tangencial además, porque es lineal. Este momento lineal se lo puede comprender como cantidad de movimiento. La primera ley de Newton, que habla, o se la conoce también como la ley de inercia, ¿sí? La segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, que es la que aplicamos más para la resolución de los problemas, y la tercera ley de Newton, o conocido más popularmente como la ley de acción y reacción. Bueno, entonces aquí las sintetizamos a todas de una forma más algebraica y decimos que la suma de todas las fuerzas en un sistema, de todas las fuerzas exteriores en un sistema cerrado, es igual a 0, puesto que el sistema estaría en reposo, ¿sí? Entonces, todas las fuerzas internas se anulan y la aceleración total del sistema es 0, o se mueven a velocidad constante. Y si hablamos de la cantidad de movimiento, ¿sí?, podemos decir que si las fuerzas exteriores del sistema no son iguales a 0, es porque existe un cambio del momento lineal respecto del tiempo. Un cambio del momento lineal respecto del tiempo. Esta es la segunda ley de Newton, que antes la conocíamos simplemente como fuerza sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, ahora la ampliamos y decimos que es el cambio de el momento lineal respecto del tiempo, o la derivada del momento lineal respecto del tiempo. Si tomamos que la masa del objeto es constante, entonces, como el momento lineal es masa por velocidad, lo único que está cambiando sería la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas exteriores es igual a la masa sobre la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? ¿Y qué es la derivada de la velocidad respecto del tiempo? Lo hemos definido anteriormente como la aceleración instantánea en un instante, en un momento dado. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero es un concepto mucho más amplio. Hemos visto distintos ejemplos de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, la situación en la que vemos el peso relativo, ¿sí? Cuando tenemos un fenómeno de análisis de fuerzas en alguien que está dentro de un elevador. Si este elevador no se mueve, entonces el peso va a ser el que siempre uno está acostumbrado a medir en una balanza, pero si el ascensor se mueve hacia arriba o hacia abajo, este peso va a variar. Esto lo vamos a dejar como una tarea para que ustedes investiguen más a fondo, ¿sí? Pero ahí tienen todo el desarrollo del ejemplo. Finalmente, repasemos un poco sobre la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Cuando tenemos dos objetos en contacto, ¿sí? Si yo ejerzo una fuerza sobre la masa 1, en este caso, ¿sí? Todo el sistema, ya que las dos masas están en contacto, se va a mover con la misma aceleración. Y puedo tomar como un sistema mayor a la suma de las dos masas M1 y M2, que están en proporción a la fuerza ejercida, en este caso la fuerza sub 0.
La segunda ley de Newton me dice, si analizo por partes a este sistema y analizo solamente a la masa 1, encuentro que tengo una fuerza, que es la fuerza de empuje, pero a su vez una reacción de esa fuerza que está ejerciendo en la masa 1 sobre la masa 2, que le voy a denominar fuerza de 2 sobre 1. Esta fuerza 2 sobre 1 es el resultado de la reacción del empuje de la masa 1 sobre la masa 2. Por lo tanto, la masa 2 va a empujar con la misma fuerza en dirección contraria. Si analizo la masa 2, encuentro que la misma fuerza, esta de acá, es esta de acá. Esta fuerza no es esta fuerza. Cuando yo empujo una masa y esta empuja a otra, el empuje de esta otra masa sobre la masa más pequeña, en este caso, no necesariamente es igual a esta, depende de la proporción de las masas, ¿no? Pero lo que sí es que tenemos que notar que la fuerza F2 sobre 1 es igual a la fuerza F1 sobre 2, en magnitud y opuestas en dirección, ¿sí? Por lo tanto, si yo analizo solamente la masa 2, voy a encontrar que no existe más que un solo bloque, mejor dicho, una sola fuerza que opera sobre esta masa, que es la fuerza de 1 sobre 2. Lo que decíamos hace un instante, estas dos fuerzas son opuestas en dirección y con la misma magnitud. Y esto sintetiza el concepto de la acción y reacción. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de cómo se resuelve estos problemas en algo que se llama en general la resolución de un sistema, ¿sí? Un sistema, como habíamos visto en el ejemplo de las dos masitas hace un instante, es un sistema de masas que están conectadas de alguna forma y que tienen un movimiento. Y generalmente la resolución del sistema consiste en hallar la fuerza o la aceleración o alguna de las fuerzas intermedias que interactúan acá para poder resolver todas las variables que existen dentro del sistema. En este caso, el problema dice, para el sistema de la figura M1, la masa 1 es de 1 kilogramo, la masa 2 es de 2 kilogramos. Si el coeficiente de rozamiento entre la masa M1 y la superficie es de 0,25 y este se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, calcule el módulo, dado que el ángulo es 30 grados. Los datos son, la masa 1 es 1 kilogramo, la masa 2, 2 kilogramos, el coeficiente de rozamiento, μ, es 0,25, la aceleración del sistema es 2 metros por segundo al cuadrado y el ángulo de inclinación de este plano inclinado es de 30 grados con la horizontal. Nuestra incógnita en este caso va a ser la fuerza. Recordemos que la aceleración del sistema es 2 metros por segundo al cuadrado y lo que yo quiero encontrar es la fuerza para que pueda tener esta aceleración, porque si yo cambio la fuerza, la aceleración cambia también. Bueno, entonces aquí podemos ver en esta animación cómo al moverse la masa 1, la masa 2 se mueve. Si se mueve a la misma distancia, también se mueve esta. Las aceleraciones son las mismas en magnitud, si bien las direcciones son diferentes, pero la magnitud es igual. Veamos entonces cómo podemos encontrar esta fuerza para que la aceleración sea igual a 2 metros por segundo al cuadrado de todo el sistema. Analicemos primero la masa 1. Tenemos el peso, la normal, la fuerza de fricción y por último una fuerza de tensión debido a esta cuerda ideal que conecta ambos bloques, en dirección opuesta al movimiento, al igual que la fricción. La masa 2 tiene la misma tensión, pero en dirección opuesta, por lo tanto la vamos a llamar T', el peso, que es W2, y no hay otra fuerza que actúe sobre esta masa. Entonces, ¿cómo podemos hallar, dado estos dos sistemas de referencia para cada masa? Es a través de la descomposición por la segunda ley de Newton. ¿Sí? Para la masa 1 vamos a poner el eje Y perpendicular a la trayectoria y el eje X paralela a la trayectoria. ¿Sí? En el eje X, según la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, la masa 1 por la aceleración, y en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto la aceleración es 0. ¿Sí?
Ahora, en el eje Y vemos que tenemos una fuerza que está descompuesta, se puede descomponer en ambos ejes, el eje X y el eje Y respecto del ángulo. Bueno, las fuerzas en el eje X son la fuerza con la que se está jalando menos la fuerza del peso descompuesta en su componente X con seno, la fuerza de fricción y la fuerza de tensión. Estas dos últimas con signo negativo, las tres últimas porque están en dirección opuesta o oponiéndose al movimiento. Todo eso es igual a la masa por la aceleración del sistema, a la masa 1. Es importante poner estos subíndices. Bueno, desarrollando un poco más, tenemos que la fuerza es fuerza nomás, es nuestra incógnita, el peso es masa 1 por gravedad, y la fuerza de roce siempre es el coeficiente de rozamiento por la normal. La tensión es la misma, es una incógnita, y tenemos la primera ecuación, ¿sí? Todo esto igual a la masa 1 por la aceleración. Tenemos una segunda ecuación en el eje Y, que es igual a 0, pero tenemos la fuerza de normal y la componente del eje Y que está dada con coseno por la adyacente, ¿sí? El peso por la adyacente, igual a 0. Reemplazando los datos que conocemos, la normal, pasando esto al otro lado, al lado derecho, tenemos que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad, igual por el coseno del ángulo del plano inclinado. Para la masa 2, el eje Y va a ser el que está en dirección del movimiento y el eje X perpendicular a este. Por lo tanto, en el fx no existe ningún tipo de movimiento, es igual a 0 porque no hay aceleración, y en el fy tenemos que es igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Ponemos A porque es la misma magnitud para ambos. Como no hay ninguna fuerza en el eje X, directamente nos pasamos a analizar las fuerzas que existen en el eje Y. Tenemos la tensión en sentido positivo del movimiento y el peso, que está en sentido negativo del movimiento, por eso el signo es negativo. Y eso es igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Reemplazando el peso 2 por masa 2 por la gravedad y despejando, despejando la tensión, como nuestra primera incógnita, tenemos que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. Factorizando la masa 2 tenemos esa segunda ecuación. Tercera ecuación, perdón. Finalmente reemplazamos la ecuación 2 y 3 en la 1, ¿sí? Y tenemos todo este desarrollo de acá. O sea, estamos reemplazando la ecuación 2 y 3 en la 1. ¿Sí? Hemos reemplazado la normal y la tensión. La normal acá y la tensión acá. Y tenemos todo este desarrollo. ¿Sí? Reemplazamos los datos. ¿Sí? La gravedad, el valor de la aceleración, el ángulo, el coeficiente, y tenemos ya el resultado final. Creo que pasa muy rápido. Podemos ir un poco atrás. Entonces la fuerza final es 32,62 newtons. ¿Sí? De la misma forma podemos encontrar el valor de la tensión, que es nuestra otra incógnita, si es que se les pidiera en ese caso. Entonces hemos visto de forma detalladísima cómo podemos resolver un sistema. Y al decir resolver un sistema, decimos que tenemos que encontrar todas las variables que no estén dadas dentro de un sistema, ¿no? Entre fuerzas y aceleración o masa en algunos casos. Veamos un poquito más otros recursos que ustedes pueden utilizar para poder estudiar más a fondo esto, ¿sí? Aquí tenemos una simulación muy interesante. Les recomiendo que entren a este sitio, que es fetcolorado.edu. Tiene un sinfín de simulaciones. Ustedes pueden ver acá, de física, de química, de matemáticas, y de física tienen un montón. Abarca todos los temas que pueden ver en física. Para nuestro capítulo de dinámica y cinemática hay un montón. Uno que me parece muy interesante es este, ¿sí? De fuerzas y movimiento, donde uno puede aplicar una fuerza, en este caso está en 0 newtons, por eso el muñequito y el sistema, el muñequito caja no se mueven. Sin embargo, aunque no se muevan, existe una fuerza normal y una fuerza de gravedad, que es otra notación para la W que utilizamos para peso. En este caso, si yo aplico una fuerza positiva, ¿sí?
Aquí vamos a poner 5 newtons. ¿Ya? El objeto no se mueve porque hay una fuerza de fricción, fíjense ustedes. Hay una fuerza de fricción que tiene que ser superada antes de producir el movimiento. Entonces, en la medida que yo voy, ustedes ven estas dos flechitas que se van generando acá, la fuerza que estoy haciendo de empuje es FA, de color naranja, y la fuerza de fricción en oposición al movimiento es F sub F, ¿sí? Fuerza de fricción. Son iguales en magnitud por acción y reacción, pero en diferente dirección. En el momento en que la fuerza que yo voy ejerciendo sobre la caja supera la fuerza de fricción, que en este caso es la fuerza de fricción estática, ¿sí? El objeto se va a empezar a mover. Recordemos que la fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción estático, ¿sí? Esto lo podemos anotar acá. ¿Sí? Recordemos que la fuerza de fricción estática ¿sí? La fuerza de fricción estática es igual a μ por la fuerza normal. Y la fuerza normal, en este caso, si vemos nuevamente el objeto, lo vamos a capturar la pantalla acá. ¿Sí? En este caso, porque el plano es horizontal, la fuerza normal es equivalente, ¿sí?, a la fuerza de gravedad, porque no existe movimiento en el eje Y. La aceleración es cero, la velocidad es cero. Por lo tanto, las dos fuerzas, fuerza normal menos fuerza de gravedad es igual a cero, y si despejo, la fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad. Ojo con eso, no es que siempre sean iguales la normal y la fuerza de gravedad. Muchos cometen ese error, solamente se da en casos específicos como el del plano inclinado. Mejor dicho, como el del plano horizontal. Si es un plano inclinado, la normal no va a ser igual a la fuerza de gravedad. Entonces aquí tenemos que, reemplazando μ, que no tengo el símbolo de μ acá, estoy usando una U, es igual a la fuerza de fricción estática es igual a μ por la normal. Y la normal en este caso es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es la normal, ¿no? Es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Entonces, la fuerza de fricción es igual a, está en función del peso de la caja. Por eso es que cuando yo empujo, ¿sí? No es lo mismo que empuje una caja livianita que si empujase una caja que pesa 1 tonelada. En ese caso tendría que ejercer una fuerza superior a la fuerza de fricción estática, que está en proporción directa a la masa del objeto, ¿no? Entonces, en un momento dado voy a superar esa fuerza de fricción estática, llegando a la fuerza, a una fuerza crítica, ¿sí?, a una fuerza estática máxima, y al poder superar eso, van a ver que ya se convierte en fuerza de fricción cinética, y el objeto empieza a moverse. Si mi fuerza es constante, ahí lo he dejado en una fuerza constante, este objeto empieza a acelerar respecto a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bueno, así es como pueden trabajar acá. Pueden sumar los vectores, pueden poner que sea, en vez de una superficie con fricción de madera, en este caso wood, podemos poner una superficie de hielo, ice, que no tiene fricción. Entonces acá, si reiniciamos esto, fíjense, vamos a poner con hielo, ¿sí? O sea que no hay fricción, idealmente. Y acá, inmediatamente que yo empiece a empujar, la caja se va a mover porque no hay fricción, no hay fuerza de oposición. ¿Sí? Ahí la aceleración es muy pequeña, pero si mi fuerza es mucho más grande, voy a tener una aceleración más grande.
pero ni bien empieza a empujar, el objeto se mueve porque no hay otra fuerza en oposición al movimiento, ¿sí? Y cada vez se mueve más rápido porque estoy acelerando de manera constante. Bueno, yo quiero que tengan la libertad de explorar esta aplicación online. Es muy buena, es interactiva. Ustedes pueden manejar de muchas formas la fricción, la cinética, la estática, la masa del objeto, la gravedad, incluso pueden cambiar esto. Recuerden que les decía hace un instante que la fuerza de fricción está en relación a la masa y la gravedad y el coeficiente de roce, en este caso de plano horizontal. Entonces también pueden jugar poniendo, por ejemplo, como si estuvieses sobre la luna y no va a ser lo mismo, fíjense cómo cambian la normal y la gravedad, o sobre Júpiter, donde seguramente, como tienen una mayor gravedad debido a que están sobre la interacción de la gravedad de Júpiter, fíjense, se dispara, ¿no? Bueno, muy interesante esto para poder jugar un poco, ¿no? Y lo bueno es que también pueden observar cómo varían las gráficas, ¿sí? Pueden observar cómo varían las gráficas y se les va a dibujar, claro que aquí tienen que poner primero las fuerzas, la posición inicial, etcétera, ¿sí? Aquí, la fuerza, por ejemplo, aplicada, digamos que sea 200 newtons, y no se mueve por la fricción. Vamos a poner que no tenga fricción. Entonces van a empezar a ver cómo se mueve esto. Cambiamos un poco más de fuerza. Digamos 500 newtons. Entonces ustedes pueden ir viendo cómo en la medida que el tiempo cambia, la fuerza aplicada también va cambiando. Y pueden estudiar un poco cómo se cambian, cómo se comportan estas gráficas. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido este resumen y síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo los conceptos últimos de dinámica, su forma de aplicación y resolución de los ejercicios. Les agradezco mucho y espero que tengan un muy buen día.